Buenas tardes, doctor. Un gusto que pueda acompañarnos ahora en este momento en el programa. Y queríamos conocer respecto si ya sabe del resultado de esta audiencia de reposición planteada contra esa extracción de datos de su defendido en el marco de esta causa. Finalmente, ¿qué opinión tiene la defensa con respecto a esta situación? Sí, en realidad aún el magistrado, el doctor Coronel, no se pronunció sobre la materia recursiva. De hecho, se sustanció la audiencia y tiene 3 días hábiles para resolver, ¿verdad? Ignoro si se va a tomar o no ese lapso. Y en cuanto a la materia recursiva interpuesta por esta defensa, lejos de tener un contenido obstruccionista ni dilatorio, acá lo que básicamente se pretende es el restablecimiento del orden jurídico procesal quebrantado como consecuencia de una providencia total y absolutamente incorrecta desde la perspectiva más básica al respeto al debido proceso legal. Y voy a contextualizar un poco para que se pueda comprender, ¿verdad? Ocurre que ciertamente en la etapa investigativa del proceso penal se había ordenado a través de resoluciones judiciales cuya legalidad, legitimidad yo no cuestiono, eso quiero dejar bien en claro. Se había establecido de que se iban a hacer labores de extracción de datos de un celular incautado a mi cliente, el doctor William Bogarín, pero como un acto de investigación. Y otra vez dentro de la etapa preparatoria o investigativa. ¿Qué es lo que ocurrió? El 18 de noviembre del 2025 concluyó la etapa investigativa en esta causa y la Fiscalía y la querella formularon sendas acusaciones que motivan ahora incluso el señalamiento de una audiencia preliminar para el día 21 de agosto del año en curso. Sin embargo, el 7 de agosto de este año, el magistrado dicta una providencia disponiendo una convocatoria a una audiencia para que peritos comparezcan a prestar juramento y procedan a iniciar labores de extracción de los datos del celular propiedad de mi instituyente, que fuera ordenado como acto investigativo. ¿Qué ocurre? Y aquí justamente tratamos de ser muy claros, exponiendo 4 agravios en concreto como motivo de esta decisión. El primer agravio que nos provoca esta decisión es que el magistrado desconoce arteramente la preclusión de etapas del procedimiento. Este acto investigativo fue ordenado en la etapa preparatoria. No me compete a mí como defensor determinar las razones por las cuales se hizo o no se hizo en la etapa investigativa. El punto es que era un elemento de convicción que ciertamente tiene resoluciones judiciales, pero para su desarrollo en la etapa investigativa, no en este intermedio en el que estamos esperando el desarrollo de la audiencia preliminar. Entonces, desde esa perspectiva, a mi modo de ver, hay una violación al principio constitucional que prohíbe reabrir procedimientos fenecidos. Entonces, eso es lo primero que alegamos. El segundo aspecto que alegamos es, señores, estamos en plena etapa intermedia. La audiencia preliminar está fijada para el 21 de agosto. En todo caso, si el Ministerio Público y la querella decía, aunque lo del Ministerio Público en esta causa es casi irrelevante, porque acá existe un protagonista principal y no es el Ministerio Público, en todo caso le dijimos, señores, se tiene que hacer como un anticipo jurisdiccional de prueba y de hecho en la etapa intermedia una de las alternativas es justamente el anticipo jurisdiccional de pruebas. Esta diligencia, esta operación técnica puede ser desarrollada con respeto a las reglas del debido proceso en la etapa intermedia, en la audiencia preliminar. El tercer agravio, y este es el agravio que verdaderamente de manera superlativa nos perjudica y denota cómo este proceso, con motivo de la distancia del control de los organismos naturales, entiéndase superintendencia de justicia, jurado de enjuiciamiento de magistrados, muchas veces resulta difícil que eso se cumpla. Me refiero al control. ¿Qué pasa? Yo había planteado una excepción de incompetencia por razón del territorio, porque estoy seguro que no existe competencia territorial para entender en esta causa,
Y ese es un presupuesto indispensable para la vigencia del régimen de la acción y la continuidad de los presupuestos procesales de una causa, sea en el ámbito civil, penal, lo que sea. ¿Qué es lo que me dijo el juez y qué es lo que me dijo la Cámara con relación a eso? No, vos tenés que discutir esta excepción de incompetencia en la audiencia preliminar para el cumplimiento de los principios de oralidad, concentración y mediación. No podés hacerlo extra audiencia preliminar. Perfecto. Me tuve que someter a eso porque estamos ante una resolución de segunda instancia en ese sentido. Sin embargo, ese criterio de que no se puede hacer actos procesales fuera de la audiencia preliminar no se dio respecto a esta situación y por el contrario, el magistrado ordena la realización de un acto investigativo. Un acto investigativo en una etapa procesal que ya precluyó. Entonces, hay una desigualdad procesal, hay un manifiesto quiebre al principio de igualdad de todos ante las leyes y de la justicia, porque para el magistrado hay un límite en el ejercicio del derecho a la defensa, entiéndase, la excepción de incompetencia por razón del territorio, solo se puede discutir en la audiencia preliminar, pero hay un criterio laxo, discriminatorio, desigual, de menosprecio al derecho y de beneficio para la querella, permitiéndole hacer un acto de investigación que no puede hacerse más en esta etapa por haber precluido la etapa investigativa. Entonces, ese es el mayor perjuicio que nos ocasiona como defensa y en este caso a mi por delante como persona susceptible de un proceso en el cual puede derivar en pena o sanción. El cuarto aspecto que también hemos invocado es de que entendemos de que es una etapa, es un acto procesal defectuoso que viola el artículo 17 numeral 9 de la Carta Magna en cuanto dice la Constitución que a la persona sometida a proceso el cual puede derivar en pena o sanción no se le pueden oponer actuaciones producidas en violación de normas jurídicas. Entonces, en este caso concreto estamos hablando de una operación técnica que debió haberse hecho en la etapa investigativa, que por razones que no me competen no se han podido realizar, pero lo que bajo ningún punto de vista puede ocurrir es que se esfuerce a la norma y en un estadio procesal donde estamos próximos a una etapa intermedia, a una audiencia preliminar, resulta que pretenden atropellar el proceso y básicamente obtener elementos de convicción. Y ahí quiero brevemente reflexionar sobre lo siguiente. ¿Cómo es posible que hayan acusado? ¿Cómo es posible? La querella no, le quito la querella, porque vuelvo a reiterar, para mí está demasiado claro cómo este proceso se está sustanciando. Pero ¿cómo es posible que para el Ministerio Público, que debería regir su conducta por criterios de objetividad, respetando la legalidad, la legitimidad, haya formulado una acusación y ahora insista en la realización de una operación técnica de respecto a mi cliente, respecto a William Bogarín, si es que hipotéticamente su acusación ya estaba completa? Quiere decir que no estaba completa, ¿verdad? Quiere decir que al término de la etapa investigativa existían actos de investigación relevantes, porque eso es lo que están diciendo hoy, que ameritarían qué cosa, que no acuse, ¿verdad? Y que formule otro tipo de requerimiento. Entonces, como la Fiscalía hoy día está embretada por una investigación deficiente o por una investigación insuficiente o por una investigación incompleta, pretenden crear como cuasi legisladores un estadio procesal inexistente para el desarrollo de un acto investigativo respecto a una etapa investigativa fenecida a día de presentarse o de hacerse la audiencia de preliminar. Quiere decir que esa acusación o no necesita de ese elemento de convicción o la acusación definitivamente es incompleta y debió motivar otro tipo de requerimiento y no embretar con una acusación que por una confesión tácita es incompleta. Y el último aspecto también que dije, porque fundamentamos la apelación general en forma subsidiaria, es de que nosotros entendemos de que la producción de esto en esta etapa nos provoca un agravio irreparable desde el momento en que si se accede a esos datos, eventualmente, más allá que nosotros desconocemos, más allá que yo no estoy en condiciones de decirle qué datos obran dentro de ese celular, pero de todas maneras ya hemos visto que en que respecto a otra procesada
los datos extraídos de ese celular que no tenían absolutamente ningún tipo de vínculo causal con los hechos objeto de investigación y acusación, sin embargo fueron diseminados por todos los medios de prensa posibles. Yo le pregunto, en primer lugar, ¿cómo es posible que haya ocurrido semejante barbaridad? ¿Cómo es posible que el magistrado que se encuentra a cargo de tutelar estas garantías no haya evitado esa filtración de datos? Pero acá lo más grave es por qué yo voy a tener que aceptar como defensor técnico que en las actuales condiciones eventualmente se pueda dar la posibilidad de una difusión de aspectos que no guardan relación con la investigación, porque resulta que desde el punto de vista de la mediatización o el incremento de un presunto interés público se pretende traslucir a través de medios de comunicación. Contra eso estoy en total desacuerdo. Claro, Y si bien doctor. es cierto, puedo plantear una exclusión probatoria más adelante, la realidad es que lo que no puedo permitir es que esta violación al debido proceso legal se enseñoree en la causa. Por eso hemos planteado el recurso de reposición. Veremos qué es lo que va a decir el señor juez. La querella, a lo último, primeramente hablaron de que hipotéticamente estamos Sí, incurriendo doctor. nuevamente en actos dilatorios y que serían sí, le escucho. Exactamente, sí, antes de pasar más a la cuestión de la querella, me gustaría detenerme en este, bueno, principalmente el agravio de la cuestión de la pericia. Usted al principio había manifestado que obviamente no es incumbencia de la defensa el motivo del por qué no se hizo en su debido momento, pero ¿conoce cuál puede ser el aspecto fundamental que impidió? Porque esto es un elemento, al menos la incautación del teléfono móvil ya data hace bastante tiempo, doctor. De lo que yo pude verificar, porque yo solamente tomo la defensa técnica a partir de la etapa intermedia, de lo que yo pude verificar, hubieron impugnaciones por parte de los defensores técnicos respecto a estas labores de operaciones técnicas. Entonces, Oscar, suponete de que los defensores hayan planteado con o sin razón materia impugnativa contra esta labor de expertise. ¿Qué quiere decir eso? De que los órganos jurisdiccionales se pronunciaron tardíamente. Hagamos la ficción de que haya ocurrido eso. ¿Qué implica entonces si vos te pretendés valer de un dato probatorio que te resulta desde el punto de vista racional y lógico convergente para sostener tu hipótesis delictiva? ¿Qué haces si se termina la etapa investigativa, que entre paréntesis contó incluso con una prórroga extraordinaria? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace una persona objetiva que se rige por el principio de legalidad? Requiere un sobreseimiento provisional, ¿verdad? No va a acusar, y mucho menos no va a inventar una nueva etapa para tratar de meter por la ventana el producto de una operación que tenía que haberse hecho en la etapa investigativa. Entonces, a lo que quiero llegar es, hubieron impugnaciones, hubo mora judicial, puede ser que haya habido mora judicial, pero eso de manera alguna legitima a que se pueda, vamos a decir, actuar como una especie de legislador y establecer que esta etapa entre que se fija la audiencia preliminar y se desarrolla la misma, se puedan desarrollar actos que son propios de una etapa ya fenecida. Eso es inadmisible. El proceso penal, como yo siempre digo, no es un campo de batalla donde todo valga. Está bien, hay que buscar la verdad real, está bien, obviamente hay que llegar a determinar con claridad qué es lo que ocurrió, pero no a cualquier precio y mucho menos a través del quebranto de garantías judiciales mínimas que asisten a las personas que están sometidas al proceso. Doctor, pero a mí me llama la atención el hecho de que esto se haga días antes nada más de la fijación de la preliminar, porque evidentemente el resultado no va a estar para el momento de la audiencia y en este caso, como ya va a ser posterior a la resolución del juzgado, sea cual sea la situación, ya sea de elevación o de de algún resultado diferente. En este caso, ¿cómo la defensa va a oponerse a que se agregue o no se agreguen esas pruebas dentro de la audiencia preliminar, teniendo en cuenta que esto ya pasaría si se apela o no se apela, o ya iría a sentencias en el caso de que sea elevado? Sí. Araceli, tener la lectura correcta, y es lo que estoy manifestando. No solamente es improcedente, sino es extemporáneo. Lo que pasa es que acá el Ministerio Público no está queriendo admitir lo que resulta elocuente y fehaciente, que es que él mismo formuló un requerimiento conclusivo sin que su investigación esté concluida respecto a mi poder dante.
que debió haber motivado un requerimiento distinto. Esa es la realidad, esa es la verdad, eso es lo que surge, porque de hecho esta causa, donde se habla de $1.600.000 de presunta estafa, está más bien sostenida en la mediatización del caso antes bien que en la robustez de argumentos fácticos y jurídicos. $1.600.000 y resulta que no hay una esquela, un recibo de dinero, un documento que acredita que mi cliente recibió suma de dinero. Una no hay. Doctor, No y en existe. este Único... sí, Sí. le quisiera mencionar, aparte de ir a detallar respecto al caso, eh, si finalmente esto en 3 días en teoría está el resultado de esta audiencia de reposición, casi al mismo tiempo de la audiencia preliminar, y esto no se hace lugar, debería realizar esta diligencia de la audiencia preliminar teniendo en cuenta que está pendiente una prueba, por así llamarlo, y también en este caso teniendo en cuenta que ya es bajo apercibimiento esta convocatoria, teniendo en cuenta que el juez apenas bajó de la Cámara los autos, ya fijó esta fecha de la diligencia. Pero, a ver, a mi modo de ver, sí falta la posibilidad de hacer la audiencia preliminar. Y el apercibimiento es un apercibimiento que no tiene absolutamente ningún sentido para esta defensa, porque yo en ningún momento he planteado nada que suspenda la audiencia preliminar, absolutamente nada. Esa es la realidad. Entonces, la realidad que yo estoy observando y que para mi criterio debería ser es que en todo caso se inicie la audiencia preliminar y se haga como anticipo jurisdiccional de prueba esta experticia, de tal manera que las partes podamos intervenir con nuestros peritos y verificar la pertinencia, utilidad o no con relación a la extracción de datos que se están dando, o que el Ministerio Público vea la luz, se dé cuenta que su causa respecto a mi poderante no ha sido una investigación eficiente, y si considera que este elemento de comisión es absolutamente imprescindible, pues bien, entonces que requiera lo que tiene que requerir, que están los términos del artículo 362, la solución, ¿verdad? Que es el sobreseimiento provisional. Por supuesto, doctor. Ahora sí, en forma breve, usted ya tuvo acceso, obviamente, a la acusación. Acaba de mencionar que no hay una línea, no hay una esquela, no hay un documento que atribuya a su defendido haber percibido sumas de dinero, al menos las cantidades que se mencionan en la acusación. Y al margen de esta pericia que aún no se hizo, ¿qué elemento tiene el Ministerio Público para sostener la acusación? El Ministerio Público y la querella de Ciudad no tienen elemento alguno para involucrar al doctor William Bogarín en la comisión de ningún hecho punible de estafa, ni mucho menos los otros hechos punibles por los cuales se le ha acusado. Mi cliente es un profesional abogado legítimamente habilitado para el ejercicio de la profesión, que impulsó un juicio posesorio, un interdicto, obtuvo una sentencia definitiva favorable a sus clientes. Esa sentencia definitiva está firme y ejecutoriada, y todos los documentos que acreditan presunta erogación en dinero efectivo, de vaya a saber qué origen, porque hasta ahora tampoco está aplicado eso, no resultan suma de dinero que haya percibido mi instituyente en sentido alguno, ni requerido ni percibido. Esa es la realidad. Lo único que mi cliente sí requiere y que consideramos constituye la explicación del por qué es convidado de piedra en este tema, es de que hay un pedido de regulación judicial de honorarios por servicio jurídico específicamente desarrollado en el marco de un juicio sucesorio, que le han devengado al doctor William Bogarín el derecho a percibir honorarios sobre la base de un acervo hereditario de importante cuantía, que a su vez genera el derecho legítimo, legal, lícito de percibir emolumentos por trabajo efectivamente realizado. Ahora, en cuanto a la conducta concreta de la acusación, vuelvo a reiterar, no hubo engaño absolutamente nada, se planteó un juicio, el juicio tuvo sentencia, existen antecedentes administrativos que revelan claramente la existencia de un inmueble ubicado en el Chaco, que era de interés de estas personas, y a renglón seguido, a mi modo de ver, esta causa penal tiene todos los antecedentes que respecto a mi poderante va a fracasar, siempre y cuando salga de una jurisdicción donde al parecer el Estado de Derecho no rige, y en particular en este proceso.
Perfecto, doctor. Bueno, arrojó bastante luz sobre esto porque sí, ha causado muchísima controversia esta situación, tanto desde el lado de la Fiscalía como también de la querella. También lo que usted mencionó, que se ha tildado incluso a esta acción como algo para solamente a los efectos de dilatar. Pero nosotros le agradecemos muchísimo su tiempo, doctor, y estamos atentos a lo que se resuelva en este caso. Dale, muchísimas gracias por el espacio, mi respeto y buen resto de jornada para todos. Igualmente, doctor, que le deseamos muy buena tarde.